Disculpen mi voz aguardentosa. Bueno, parte de historia, sí, Egipto, ya se describieron algunos tipos de colgajo, en la India muy bien descrito, que una forma de castigar a las mujeres infieles era cortarle la punta de la nariz, y Ramayana, y de una forma como tratar de disimular este castigo con unos colgajos frontales que hacían desde la zona irrigada por las arterias supraclavicular y trataban de reconstruir la punta de la nariz para tratar de quitar esa estigmatización. Definición de colgajo: segmento de tejido que es transferido con su propio aporte sanguíneo, a diferencia del injerto que no tiene su propio aporte sanguíneo. ¿Cuál es la diferencia entre un colgajo pediculado y un colgajo no pediculado o un colgajo randomizado? Colgajo pediculado, conocemos la arteria o el pedículo vascular. El randomizado no conocemos el pedículo. Sabemos que por ahí pasan un montón de venas, arterias y que pueden irrigar ese segmento, pero no tenemos localizada la arteria. Eso en la clase anterior, por eso esos son los colgajos randomizados. Y estos colgajos randomizados, ¿en qué se basan? En la irrigación de plexo dérmico superficial y profundo. A diferencia que estos colgajos pediculados se basan en una arteria y un drenaje por una vena específica. ¿Sí? ¿Están entendiendo esa parte? ¿Sí? Bueno, todas las formas, diferentes tipos de esto. Acá me hubiera gustado que sí hubieran puesto algunos dibujos, ¿ya? Para hablar de los monopediculados. Por ejemplo, el colgajo frontal es un monopediculado. Un bipediculado son aquellos colgajos, por ejemplo, no sé si alguna vez les mostré algún tipo de práctica, un paciente que le habíamos retirado todito esto, había perdido todito esto por un cáncer, era todo esto hueso, y teníamos que taparlo. ¿Por qué lo tapamos? Lo cubrimos, hicimos un colgajo bipediculado. ¿En qué se basaba? En las dos arterias temporales, superficiales, se basaba acá, hicimos como un asa, y esta asa la bajamos. Tapamos este defecto, y ese era un colgajo bipediculado, porque dependía de una arteria y de otra arteria. Dos pedículos. ¿Ya? Después, bueno, estos los colgajos de la calle vecindaria, estos son los colgajos randomizados. Esto ya lo entendieron. Los colgajos a distancia generalmente son los colgajos libres o colgajos en los cuales el pedículo lo movilizamos a distancia. Por ejemplo, el colgajo Trump que hablamos, o que hablaron, en el cual el pedículo de grasa acá, ¿a dónde lo movilizaron? Acá, a distancia. ¿Ya? Eso es como... El colgajo tubular es algo muy interesante, y es así, me hubiera gustado que hubieran puesto una foto. Antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Que tenían que solucionar un problema, digamos, aquí, ¿ya? Un defecto acá, un defecto acá. Entonces, ¿qué es lo que hacían? En esta zona sacaban un colgajo y lo tubulizaban, y hacían como un tubo, y lo pegaban acá. 3 semanas después, despegaban acá, y como ya había hecho irrigación en este punto, lo movían acá. 3 semanas después, despegaban y lo movían acá. Y así hacían un colgajo tipo gusano, colgajo tubulizado. ¿Ya? Antiguamente se hacía, pero con las últimas técnicas que tenemos de microcirugía, de colgajos a distancia, o colgajos de perforantes, ya esa técnica ya se abandonó, pero queda como un bonito recuerdo. ¿Ya? Los colgajos de deslizamiento es lo que hacemos para tratar de cerrar una herida, ¿no? Tenemos un defecto acá, decolamos aquí, decolamos acá y jalamos y juntamos. Deslizamos, ¿no? Que también son tipo randomizados, porque depende de la red vascular superficial de la piel, o dérmica, ¿correcto? La cetoplastía, y los que han hecho prácticas, casi todos los que han hecho prácticas ya conocen lo que es la cetoplastía. Bueno, y los colgajos planos, que sí no llega a entenderlo. Ya, pero me imagino que es como un colgajo. Algunos han hecho el colgajo de Lindbergh, por ejemplo, ¿no? En que han movilizado de un lado y han pasado para otro costado. Me imagino que eso es lo que están haciendo, ¿no?
Entonces, los tipos de colgajos, bueno, pueden contener todo tipo. Pueden contener nervio, grasa, músculo, piel, hueso, cartílago, pueden contener de todo. ¿Ya? Lo ideal es conocer la irrigación para poder determinar qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? Acá tenemos los diferentes tipos de colgajos que se pueden usar. Por ejemplo, acá nos han hablado del anterolateral del brazo, que es también un tipo de colgajo, pero una gran cantidad, y sería insuso pasar todo el día hablando de colgajos si no entendamos los principales. Ya está la parte que saben injerto, autoinjerto, isoinjerto, heteroinjerto, ¿no? Eso cuando hemos hablado de los injertos de piel, ¿correcto? Igual puede ser un autoinjerto del mismo paciente, autoinjerto, heteroinjerto, zooinjerto de un animal a otro animal, el isoinjerto de un genéticamente igual. Ya, la clasificación, bueno, de Cormack, acá les faltó un poquito hablar de qué significa esto, ¿no? Porque acá dice múltiplo pedículo, solitario, tipos segmentarios, ¿no? Generalmente acá tienen dos tipos de nutrientes, uno que pasa a través del músculo, si se dan cuenta, este es el músculo, a través del músculo, da su rama y sigue de frente hacia la piel. Ya, es el tipo A, o que va directamente desde un segmento, desde abajo, y directamente va hacia la piel. El tipo solitario es que va desde una arteria principal, por ejemplo, en el colgajo TRAM, ¿ya? Tenemos la arteria epigástrica superior, epigástrica inferior, que se forma como un troco principal. De ese troco principal salen arterias segmentarias hacia el músculo y hacia la piel, ¿correcto? Al salir estas arterias segmentarias desde la parte principal, algunas pueden atravesar el músculo, otras pueden ir por el costado del músculo, por la parte septal o por el medio entre los dos músculos. Entonces se habla que esas arterias salen desde el principio y son perforantes musculares que van primero al músculo y dan una ramita hacia la piel. Hay otras que no pasan por el músculo, sino se van por el costado del músculo, entre los dos músculos rectos, que son las septales, que no atraviesan el músculo, sino pasan por el medio músculo y van hasta la piel directamente. Y otras que van como las solitarias, que van simplemente atravesando todos segmentos musculares y van directamente hasta la piel sin tocar músculo, sin dar ni una rama al músculo. ¿Ya? Y tenemos, bueno, y este segmentario, que es que sin pasar por músculo ni por ningún otro lado, da varias ramas a la piel directamente. ¿Correcto? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablaron del colgajo pectoral, el colgajo pectoral es colgajo muscular o músculo cutáneo. Y la parte de la piel que sobrevive se basa en que la arteria irriga el músculo y da un segmento más hacia la piel. Pero no hay ni una arteria que va directamente de la arteria principal hacia la piel, ni de tipo segmentario ni de tipo solitario. ¿Ya? Ahora tenemos los colgajos facioccutáneos, entonces más o menos ahora sí me van a entender esta partecita. Este cutáneo directo que va desde la rama, una arteria principal, y va directamente una ramita delgadita, finita hasta la piel. ¿Ya? A diferencia de los septocutáneos, que no pasan por ningún músculo, se mete entre los músculos y llega directamente a la piel. O este que sí, primero pasa por el músculo, como el colgajo TRAM que les estaba comentando, y de ahí saca una ramita hacia la piel, o como el colgajo pectoral. ¿Ya? Más o menos para que entiendan cómo son las irrigaciones de los diferentes colgajos. Esto siempre voy a preguntar, ¿eh? Siempre pregunto en el examen algo de la clasificación de Matres-Nagai. Ya es un clásico, así que repásenlo, ¿no?
repaso rápido. Matres Nahai. Tipo 1, pedículo principal. Solo un pedículo principal. Tipo 2, hay un pedículo principal y pedículos accesorios. Dos pedículos accesorios. El tipo 3, dos pedículos principales. El más común en estos dos es el glúteo mayor. El glúteo mayor que tiene dos pedículos principales. El tipo es el tipo 3. El tipo 4 tiene varios pedículos segmentarios. Varios pedículos. Que pueden dar irrigación. Por ejemplo, corto todo esto y estos dos me pueden dar algún tipo de irrigación sobre todo el sistema muscular. Y el tipo 5 tiene un pedículo principal y varios pedículos segmentarios, como el pectoral. Los colgajos óseos, esto me gustó, la clasificación de Serafín, ya en que lo que habla bien es que hay un pedículo que va directamente al huesito. Esto es característico, por ejemplo, en el colgajo peroneo, ¿no? Osteoperoneo, que conversaron, en que hay un pedículo que va directamente al huesito y lo irriga. Y este es en la mayoría de huesos, por ejemplo, en las zonas costales, donde son varios segmentos que es perióstico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros cortamos acá, entonces todo este huesito lo podemos llevar. ¿Ya? Pero si nosotros cortamos acá, estas como son tan superficiales, esto se seca rápidamente y se muere el hueso. Al final de cuentas no conseguimos mucho. Pero en la clasificación de Serafín hay que tomarle en cuenta en lo que son colgajos óseos. Bueno, colgajos libres. Me hubiera gustado que hablamos primero de los colgajos pediculados y después los de los libres. Bueno, pues se intervino, pero algo muy, muy importante. Todo colgajo pediculado tiene la capacidad de convertirse en un colgajo libre. Todo lo que hemos hablado acá se puede convertir en un colgajo libre también. Por ejemplo, vamos a hablar. Bueno, el radial antebrazo es uno de los más antiguos, se le conoce como colgajo chino, porque fue en la China donde se utilizó bastante, y se utilizó primero como un colgajo pediculado. ¿Qué es lo que pasaba? Utilizaban la arteria radial, tenemos la arteria radial, donde está acá, bueno, esto es como esto, donde tenemos un dibujito de la arteria radial, otro acá. Bueno, tenemos esta arteria radial, tenemos el que va desde la zona de la tabaquera hasta la parte externa del músculo supinado, ¿ya? Entonces, tenemos todo este trayecto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, tenemos un defecto acá en la mano, defecto acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sacamos la arteria, o sea, disecamos la arteria, sacamos un segmento acá, porque es un colgajo septocutáneo, y esto lo movilizamos aquí, con su pedículo acá. Se moviliza. Ese puede ser una forma. Lo otro, tenemos el defecto acá. ¿Qué es lo que hacemos? Cortamos un segmento piel, levantamos la arteria y trasladamos esto hacia acá. Entonces, como colgajo pediculado en zona regional, nos puede servir. Y también, ¿cómo nos sirve? Como un colgajo libre. Tomamos un segmento acá de piel, generalmente de 5×9 como máximo, y tomamos todo esto que nos sobra como el pedículo de la arteria, juntando también sus venas, nunca se olviden que es arteria y vena, ¿ya? Cortamos acá y sacamos todo esto como un colgajo libre para trasplantarlo, y generalmente lo utilizamos en reconstrucción de zonas delgadas para lengua o para rostro, ¿ya? Ese es el colgajo. Entonces, si tenemos esta que es la arteria, acá está la arteria, justo no hay uno que me habla de toda la arteria, pero bueno, vamos acá. Tenemos, digamos que este azulito sea la arteria, porque acá estoy dibujando más la zona de incisión, pero digamos que esta es la arteria. Podemos tomar un colgajo proximal para reparar,
un colgajo proximal para reparar una zona distal, o al revés, un colgajo distal para reparar una zona proximal, o lo sacamos enterito y tomamos un colgajo libre. ¿Me entendieron más o menos la idea? ¿Sí? ¿Ya? La característica de este colgajo radial es que la arteria radial no pasa por dentro del músculo, sino pasa por encima del músculo y pegadito a la fascia. Y de ese trayecto que está pegadito a la fascia, da ramitas delgaditas certocutáneas. Tipo clasificación: tipo C segmental. ¿Me entendieron más o menos ahora por qué hablamos de este tipo C segmentario, no? Porque sale directamente de la arteria y se va a la piel, y en varios segmentos. Por eso es que se puede tomar directamente la arteria, y la arteria pegadita al segmento de piel, y es un colgajo extremadamente delgado. Y es por eso es tan útil, porque es extremadamente delgado y no nos crea un gran bulto de tejido graso. Ya. El anterolateral del muslo, este es un colgajo muy interesante. ¿Por qué? Porque puede ser dermocutáneo, fasciocutáneo, músculo cutáneo, y hasta pueden darle una aplicación osteocutánea. ¿Qué significa? Que tomando en cuenta las arterias y la irrigación, entonces, esta es la perforante transversal, la ven acá, ¿correcto? Esta perforante transversal es en la que se basa esta. Pero esta es la arteria principal, ¿sí? Arteria circunfleja femoral lateral, ¿correcto? Esta es la arteria principal y acá tenemos todos sus vehículos. ¿Qué es lo que pasa? Si es que queremos hacer un colgajo netamente fasciocutáneo, cogemos aquí y nos dedicamos a jalar esta arterita. Pero esta arterita, si sigo disecando, me llevo hasta acá. Y si sigo disecando, puedo llegar hasta acá. Entonces, un pedículo que podría ser de 4 a 6 centímetros, lo puedo convertir en un pedículo de 12 a 14 centímetros. Pedículo, hablo de cuánta arteria tengo disponible para reconectar. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo tengo mi colgajo, este es el pedículo, y lo tengo que colocar acá, pero este pedículo lo tengo que insertar a algún sitio, ¿no? Lo tengo que conectar a alguien. Pero si mi sitio receptor o la arteria que podría dar irrigación está por acá, ¿llegará o no llegará? No llegará. Entonces no voy a poder utilizar este colgajo. Tengo que pensar en otro colgajo que me pueda llegar con un pedículo más largo. Por eso es tan importante que su compañera mencionaba un pedículo de 5 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, 12 centímetros, 14 centímetros, para poder determinar hasta dónde o cómo lo puedo movilizar o a dónde lo puedo conectar. Por ejemplo, tenemos, bueno, ya vamos a hablar del colgajo inguinal. ¿Se acuerdan del colgajo inguinal del MacGregor? El problema del colgajo inguinal de MacGregor es que si lo podemos utilizar como colgajo libre, sí se puede utilizar como colgajo libre. ¿Dónde está el de MacGregor? Acá está. Sí se puede utilizar como un colgajo libre. Tiene un pedículo, lo cortamos acá y podemos utilizar todo esto como colgajo libre. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que su pedículo es máximo de 4 a 5 centímetros, es así de pequeño. Lo cual no nos da la capacidad de poder insertarlo a cualquier lado, sino tiene que ser una zona cercana. Y si no tenemos esa zona cercana, no nos sirve de colgajo libre. Por eso es que no se utiliza o no se habla de este colgajo como para colgajo libre, sino como pediculado. ¿Me entienden más o menos? Por eso una broma, ya esas bromas médicas muy avanzadas, esas bromas médicas avanzadas que le decíamos allá en el Hospital del Niño a un compañero, un cirujano plástico, le decíamos colgajo MacGregor.
porque su pedículo era muy pequeño. Ya son chistes demasiado avanzados, ¿sí o no? Para que lo puedan entender. Pero bueno, ya, entonces ya entendimos esa parte del colgajo radial, ¿no? Que puede ser de distal hacia, de proximal a distal, de distal a proximal o colgajo libre. Y como colgajo libre lo utilizamos principalmente ¿en dónde? Y como colgajo libre, ¿dónde principalmente lo utilizamos? En cara. ¿Ya? Y reconstrucción de lengua. ¿Ya? El test de Allen, me imagino que no tengo que hablar mucho del test de Allen, que lo hablamos bien y que es muy importante. Y esto es muy interesante. Si te hacemos un test de Allen y encontramos esto, no podemos hacerle la cirugía o no podemos utilizar ninguno de los dos pedículos. ¿Por qué? Porque acá te está mostrando que al haber liberado el cubital, este cubital no llena la zona radial. Si pasa esto, no pueden tocar esa mano, no pueden tocar la arteria, porque si no van a producir una necrosis de la zona o de la mano. ¿Correcto? Bueno, ya anterolateral del músculo, ya lo vieron, ya me entendieron. Puede ser, este es un colgajo muy noble en el sentido que puede ser septocutáneo. Puedo también sacar músculo cutáneo, porque septocutáneo cuando necesito delgadez, pero músculo cutáneo cuando necesito rellenar un hueco. Por ejemplo, los oncólogos me sacan todo este pedazo de la cara con toda la zona del seno maxilar y del arco malar, me deja un hueco acá. Si yo cojo un colgajo delgado, me va a quedar todo hundido y pegado. Pero si cojo un colgajo más grueso, o sea, músculo cutáneo, me va a ayudar para rellenar ese hueco y para tapar eso. En eso implica bastante la determinación de qué colgajo puedo utilizar para mejorar o para dar un mejor acabado. ¿Correcto? ¿Ya? El colgajo, como acá lo ven, reconstrucción en la cara, pero este es un colgajo septocutáneo o fasciocutáneo, pero también este puede ser un colgajo musculocutáneo de la misma zona, pero cogiendo el músculo o tomando el músculo, ¿no? Ven acá, acá puedo yo coger para preparaciones más grandes o más de mayor volumen, puedo coger todo este músculo y llevármelo todo desde acá, como un colgajo libre. Y tengo toda la irrigación asegurada acá. Uno de los puntos importantes es que si corto demasiado en este punto, la irrigación que va hacia este músculo también se muere. Entonces hay que tener bastante cuidado y en cierto sentido bastante experiencia en la toma de este tipo de colgajos. ¿Ya? Bueno, el diseño generalmente lo primero que se diseña es cuánto colgajo cutáneo vamos a utilizar. Y en base a ese colgajo cutáneo, lo levanto, digamos, esto lo levanto, y voy levantando y voy a ver 2 puntitos o 3 puntitos, las 3 ramitas arteriales, que van, las ramas directas que van hacia la piel. Entonces las veo las 3 y digo, a ver, esta más gruesa, esta más delgada, esta más gruesa, y determino cuál de las 3 puedo utilizar, o si utilizo las 3. ¿Ya? Y cojo una, digo, ya está del medio, es la que más me gusta, y voy socavando y voy disecando la arterita por dentro del músculo o por el costado del músculo, hasta llegar a una segmentaria. ¿Con eso qué hago? La arterita pequeñita que tenía acá, al disecarla y alargarla, obtengo un pedículo mucho más largo. Y eso es lo que me ayuda para la reconstrucción. Mientras más largo el pedículo, es mucho más maniobrable toda la reconstrucción. ¿Bien? Acá sí me hubiera gustado entender mejor los dibujos porque realmente no los he entendido muy bien. El que mejor he entendido es esto. Ven acá, esta es la perforante, ¿ven?
Esta es la perforante y esta ya es una segmentaria. Y de acá se van hasta el pedículo principal. Ya no puedo tomar el pedículo principal porque cuando corto el pedículo principal voy a destruir o voy a isquemizar algunas zonas. Entonces, pero me da de un pedículo pequeñito, pedículo mayor. ¿Y acá qué hizo? ¿Qué se hizo? Se tomaron 2 puntos. No se tomó solo un punto. Si se dan cuenta, han tomado 2 arteritas perforantes. Estas arterias se llaman arterias perforantes. Por eso este tipo de colgajos también tienen la denominación de colgajos de perforantes. ¿Ya? El peroneo estocutáneo, este me encanta por la capacidad de reconstrucción que tiene para la zona mandibular. ¿Ya? Este puede ser osteocutáneo, osteomúsculo cutáneo o óseo nada más. ¿Ya? Puede contener todas esas. Y acá hablamos, ¿se acuerdan de la clasificación de Serafín? ¿Se acuerdan? Clasificación de Serafín. Periósticos y endósticos, intraóseos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí es como cuando vemos esta partecita, ¿no? Que acá sí se penetra, la arteria penetra dentro del músculo y no está solo superficial del músculo. Y en base a eso es que se hace todo este tipo de colgajo. ¿Ya? Como ven acá, para la reconstrucción generalmente de la zona mandibular. Es muy adecuado, muy bueno, pero hay que tener experiencia para hacerlo. Yo he hecho 2, de los cuales uno se me necrosó, no mucha experiencia, pero el otro sobrevivió. Ya, pero 2 de 1 por lo menos a nada. Pero gracias a Dios quedó bien. Ya, y como acá vuelvo a repetir, ¿no? Si el dibujo hubiera sido un poquito más grande, hubiéramos podido entender mejor la disección de la arteria y de los segmentos para la recolección del colgajo. ¿Ya? Este dibujo hubiera sido ideal para ampliado, grande. Este y estos 2 grandes, y ahí se hubiera podido describir qué es lo que se hacía, cómo se hacía y qué es lo que se cortaba. ¿Ya? Pero lo principal que es principalmente para reconstrucción de mandíbula. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de los colgajos pediculados, porque nosotros hablábamos como si fueran colgajos libres, pero también todos estos colgajos que hemos hablado también pueden ser colgajos regionales o de la zona, movilizarse, ¿no? Digamos, por ejemplo, los anterolateral del muslo, por ejemplo, yo cojo todo este pedículo y puedo movilizar todo esto, lo puedo movilizar para acá al costado para un defecto en la zona de la rodilla, sin necesidad de convertirlo en libre. ¿Ya? Y como ya hemos visto en el colgajo del radial del antebrazo, que puede servir de en muchos sentidos para todo. ¿Ya? Pero bueno, ya los colgajos pediculados, el colgajo TRAM, que es el que teóricamente es el que más hago. Disculpen. El colgajo TRAM se basa en dos arterias. La arteria epigástrica inferior, epigástrica superior, que viene pegadita debajo de este músculo y que da ramas transmusculares hacia la piel. ¿Ya? Iguales. ¿Ya? Entonces, estas pequeñas ramitas transmusculares dan una gran irrigación a la zona cutánea. Hablamos de los angiosomas, que lo hemos visto en la clase anterior. Son los angiosomas. Unas arteritas que son una cochinadita así, una estupidez así, pero que te irrigan una zona así de la piel. Tú preservas esa arterita y una zona de piel está conservada por esa arterita. Entonces, en eso se basa este colgajo TRAM. Bueno, entonces, liberamos aquí, cortamos este músculo cortamos, ligamos la arteria y tenemos la arteria epigástrica superior que viene de la mamaria interna. Y todo esto se moviliza con un pedazo de grasa.
se puede movilizar en forma ipsilateral, o sea, al mismo sitio, o contralateral, hacia el lado contrario. ¿Ya? Este dibujo es ¿por qué? Porque si tomamos esta zona, o sea, de este músculo que van a salir las arterias, acá consideran 4 sectores de irrigación. El primer sector es el que está exactamente debajo del músculo, que es el sector 1, que es el mejor irrigado. El sector 2, antes lo tomaban que era la parte lateral. Antes consideraban este como sector 2, que era el segundo mejor irrigado. Pero actualmente se ha visto que es el segundo mejor irrigado el que está al costado en el centro. Sector 3 y el sector 4 se considera el menos irrigado. Por lo tanto, generalmente cuando tomamos el colgajo TRAM, este sector es el que los sacamos. Porque nos puede dar nitrosilasis, nos puede dar alteraciones en la forma o en el acabado del colgajo TRAM. Acá más o menos su procedimiento, acá lo que describe es un TRAM doble. Es interesante, de acá lo van a pasar para acá y de aquí este pasa para acá y este pasa para acá. Es un TRAM doble. Pocas veces usado, sí, pocas veces usado, pero es muy interesante lo que describió acá su compañera. Acá hablo de un detalle de que, a ver, bueno, este colgajo TRAM tiene varias formas también de hacerlo. ¿Se acuerdan lo que hablé del pediculado, del perforante del músculo lateral? ¿Sí? Que primero la perforante y van escarbando y van jalando el pedículo hasta llegar al segmentario, ¿sí? Entonces, en el colgajo TRAM también podemos hacer eso. Es más complicado, más difícil, más fastidioso, pero eso nos ayuda a preservar la arteria o preservar músculo. ¿Qué es lo que hacemos? En vez de cortar el músculo desde acá y llevarnos todo este músculo y llevarlo hasta acá, ¿qué es lo que hacemos? Levantamos el colgajo, vemos las ramitas perforantes y empezamos a liberar esas ramitas perforantes hasta llegar a la arteria. ¿Dónde está? Hasta llegar, digamos, a la arteria segmentaria, que sería una arteria, digamos así. ¿Ya? Bueno, llegamos a la arteria segmentaria y simplemente movilizamos toda la arteria segmentaria sin movilizar el músculo. Algo así, ¿no? Este es todo el músculo recto. Y viene por aquí la arteria segmentaria, por acá abajo. Normalmente lo más fácil es cortamos acá y levantamos todo. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Como digo, vemos la piel, vemos las arterias perforantes que van a la piel, disecamos cada arteria perforante, hasta su segmentaria. Llega a su segmentaria y levantamos solo la segmentaria, o sea, todo lo que está abajo lo levantamos y dejamos el músculo ahí. Entonces el pedículo es mucho más delgado, pero mucho más fácil de movilizar y preservamos el músculo. Porque cuando sacamos el músculo de acá también creamos una debilidad de pared muscular. Por eso acá su compañera en alguna parte hablaba con preservación de músculo, con preservación de arteria, que podía hacerse varias cositas interesantes con esta arteria. ¿Dónde está? No me acuerdo dónde fue. Acá, ¿no? Variaciones de colgajo, puede ser bilaterales o contralaterales, como lo que mostró en su dibujo. Puede ser retraso de colgajo. ¿Qué significa el retraso de colgajo? Igual cuando les hablé, que lo que queríamos hacer con el retraso de colgajo, o cortamos el colgajo, esperamos una semana y ahí recién lo movilizamos. ¿Para qué era eso? Para tratar de potenciar la irrigación anatómica, funcional o potencial. La potencial, la que me ayudaba a que se irrigue mejor la zona. Acuérdense del tipo de irrigaciones cuando hablemos de colgajos. Y bueno, acá decía colgajo ahorrador de músculo. Porque ahorrar el músculo es hacer lo que digo, ¿no? Segmentarias y simplemente dejamos el músculo y jalamos solo la arteria.
Y este colgajo también, ¿qué podemos hacerlo? Podemos convertirlo en un colgajo libre. También los colgajos libres, que ya es conocido como colgajo die, ¿ya? Que simplemente cogemos las perforantes, sacamos las perforantes, hacemos un corte a este nivel, sacamos la segunda o tercera costilla, de pedacito, segmentito de costilla acá, y encontramos la arteria mamaria interna. Ahí lo conectamos. Sin tener que hacer todo el traslado muscular, ni toda la gran intervención. Simplemente se coge la grasita con su piel, con su pedículo vascular, lo conectas acá y ya lo colocas acá. ¿Ya? Es otra forma de hacer otro colgajo derivado del TRAM que se conoce como colgajo die. Lógicamente acá se necrosó porque lastimosamente o se dobló mucho el colgajo o en la disección cortamos la arteria. Ya el colgajo pectoral, ya si me he entendido, ya los demás colgajos se basan todo en lo mismo. Este dibujo hubiera sido importante ser mucho más amplio. Si estuviera mucho más amplio, acá tenemos la toracoacromial y la arteria rama que va al pectoral mayor. ¿Ya? Y esta es la rama que irriga. Generalmente donde la encontramos, hacemos la clavícula, a la mitad de la clavícula, por ahí es donde entra la arteria. Es importante saber dónde entra la arteria para no matar el colgajo. Y esto nos utilizamos bastante en la reconstrucción de cabeza y cuello. ¿Ya? Como digo, en sala de operaciones en el hospital, ahí ha habido un periodo que en 2 meses hemos hecho como 6 colgajos pectorales para reconstrucción de cabeza y cuello. Hay momentos en que hacemos muchos colgajos TRAM, hay momentos en que no hacemos ni uno. Es por oleadas que nos vienen. Ya, este es el diseño, cómo va el diseño, y este colgajo, principalmente, como les digo, a través del músculo es que salen las arterias perforantes que van hacia la piel. Entonces podemos sacarlo como un colgajo con piel. Acá están liberando el músculo, acá ya lo han liberado por completo, lo desconectan de aquí, lo desconectan de acá, y ven que es el colgajo cutáneo pegado al músculo. Y de acá lo trasladamos a la parte distal, preservando sus vasos sanguíneos. Pero es un pedículo bastante corto, si se dan cuenta. Pedículo corto. Pedículo con músculo sí es largo. Pero pedículo independiente como arteria y vena es corto. Entonces, ¿puede ser utilizado como colgajo libre? Sí puede ser utilizado, pero por el pedículo tan corto que tiene no es muy útil. Bueno, el pectoral mayor nos puede reconocer. Ya, el colgajo inguinal, me parece uno de los más útiles para reconstrucciones de mano. El colgajo inguinal o colgajo de MacGregor. Que nos utilizamos bastante para reconstrucción de mano y nos ayuda bastante. Por 2 motivos muy principales. Porque a pesar de ser una persona gorda, igual es delgado. Puede ser un panzón, pero esta zona no es tan llena de grasa. Entonces, pues nos ayuda a reconstruir zonas en que sí necesitamos colgajos delgados. ¿Ya? ¿Por qué que no se hace para reconstrucción de mano mucho el colgajo radial? Porque solo tenemos un segmento y si el defecto es más grande no nos alcanza. Y segundo, si había una mano traumática, el riesgo de que haya lesión de alguno de las arterias que irrigan la mano también es alto. Entonces, por eso es bastante discutido que en una mano traumática utilicemos un colgajo radial. ¿Ya? Lo mismo que el colgajo radial, también se puede hacer un colgajo cubital, por si acaso. También hay el colgajo cubital, que tiene casi la misma forma y el mismo contexto y la misma forma de tomar el colgajo. Y bueno, contraindicaciones del colgajo frontal, es el colgajo más antiguo que se conoce,
¿ya? Se basa principalmente en esta arteria que es la supratroclear. Ya la supraorbital no tanto, la supratroclear. Y es para reconstrucción principalmente de nariz o de efectos periféricos a la nariz. ¿Ya? Lo que hablan muchos, y es algo que sí critico bastante en casi todos los libros, hablan de cómo movilizar, por ejemplo, le falta todo este pedazo de nariz. Le falta este pedazo de nariz, con mucosa y todo. Hablan muy bien de todo, de cómo lo trasladan, cómo lo ponen, cómo reconstruyen, pero en ningún caso, o casi ningún libro me habla de cómo reconstruir la parte interna. Como dijo su compañera, sí, puede utilizarse cartílago, puede ser todo de hueso, para tratar de reconstruir mucosa, pero ¿cómo reconstruir la parte interna? Y esa es la parte más difícil. Tengo que sacar mucosa de la piel de la boca, o simplemente esperar a que empiece por la mucosa en forma contigua, la mucosa nasal, empiece a reptilizar todo eso. Esa es la parte más difícil de este colgajo. Cuando se reconstruye la nariz, cuando es completo, con mucosa y todo, esa es la parte difícil. Listo. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? Acuérdense de los angiosomas, y voy a preguntar de angiosomas, de Mates-Nahai, la clasificación de Serafín, y lo que sí tienen que acordarse, todo colgajo pediculado puede convertirse en un colgajo libre. Tienen la capacidad, y si tienen todas las circunstancias para poder hacerlo, se hace. Acuérdense del colgajo TIEM, que les he mencionado, que es parte de un colgajo TRAM, o una modificación del colgajo TRAM para hacerlo más flexible. Listo, chicos. Bendición de Dios, cuídense y descansen. Ahora, tenemos un problema que me está